Bueno, hoy vamos a comenzar con la clase número 4, que es la última de este primer eje, que es el perfil psicológico del paciente obeso. Después de esta clase vamos a tener el aula virtual. El tema de esta clase es sobreadaptación y obesidad. El concepto de sobreadaptación es un concepto que desarrolló un psicólogo argentino, que su nombre es Lieberman. Él, trabajando la problemática de los pacientes que tenían compromisos corporales, o sea, enfermedades somáticas, desarrolló el concepto de sobreadaptación. Zuckerfeld sintetizó en una frase lo que significa este concepto, que es cambiar lo externo para evitar el cambio interno. Ahora lo vamos a ver con más claridad. Lieberman decía que los pacientes sobreadaptados son personas que manifiestan una adaptación exagerada a la realidad ambiental. Él decía que había algunos pacientes que tenían enfermedades somáticas que padecían el síndrome de cordura. O sea, pacientes que se adaptaban de manera casi perfecta, digamos, a sus requerimientos, a los requerimientos de la realidad, a los requerimientos de la vida cotidiana, disociándose de lo que eran todas las cuestiones del cuerpo y de las emociones. Entonces, llamaba a estos pacientes enfermos de cordura, es decir, tenían tanta exigencia en responder a los requerimientos y a las demandas de la vida o de su trabajo, que de alguna manera lo que hacen, digamos, es desoír todas las señales que tanto su cuerpo como sus emociones le transmitían acerca de sus estados. Con esta frase que Zuckerfeld define la sobreadaptación, que es cambiar lo externo para evitar el cambio interno, esta frase que realmente es muy significativa. ¿Por qué? Porque cuando pensamos, por ejemplo, en los pacientes obesos, realmente el paciente obeso, siempre decimos que el paciente obeso es una persona sobreadaptada, o sea, permanentemente está buscando adaptar las condiciones externas para evitar tener que hacer cualquier cambio interno que le implique otro tipo de compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona, por ejemplo, por estar tan gordo, no se puede atar las zapatillas, empieza a comprar zapatillas sin cordones. Si no puede usar malla, se siente mal por usar malla y entonces eso le complica, digamos, elige la montaña en lugar del mar. Ahora bien, esta cuestión de sobreadaptación no es algo que la persona tenga en forma consciente. O sea, en realidad la persona que dice, yo prefiero la montaña al mar, no dice yo prefiero ir a la montaña porque no me quiero poner la malla. No, la sobreadaptación justamente, y pensando en esto de cambiar lo externo para evitar cambiar lo interno, lo que hace es expresarse, sentir que su placer está puesto justamente en la montaña, porque de esa manera se sobreadapta, porque de esa manera se adapta, digamos, a las condiciones externas, sin tener que hacer ningún cambio interno que le permita, en este caso, por ejemplo, poder ir al mar. Pero este concepto de sobreadaptación, quiero que les quede claro, no tiene que ver con la conciencia. En realidad es un proceso que es a nivel inconsciente, digamos. ¿Por qué? Porque esta adaptación, por eso decimos que es una adaptación exagerada, se hace en forma disociada de las necesidades que tiene una persona. O sea, por ejemplo, una persona puede presentar o quejarse muchísimo por esto de que en los aviones, obviamente, los que han viajado en avión saben que las butacas salvo que alguien viaje en primera clase, los asientos de la clase turista en los aviones son asientos realmente angostos. Entonces una persona que, por ejemplo, pesa 120, 130, 140 kilos, se le dificulta mucho viajar en uno de esos aviones.
en uno de esos asientos. O sea, si no tiene el dinero para pagar en primera clase, no puede viajar, sería. Entonces, está bien que esa persona pelee porque, digamos, se hagan asientos más grandes en los aviones, que los aviones tengan asientos más grandes para poder contemplar este tipo de situaciones personales. Lo que en realidad, digamos, tiene que ver con la sobreadaptación es que esta persona centre toda su lucha en que se hagan asientos más grandes sin registrar lo que en realidad su cuerpo le está demandando, que es que adelgace. ¿Sería? Entonces, esta persona va a buscar asientos más grandes, pero de esa manera evita en realidad tomar conciencia del adelgazamiento que necesita, ¿verdad? Como características de esta problemática y en general, podemos ver que son personas con desde enfermedades orgánicas con limitaciones funcionales hasta aquellas que puedan presentar un riesgo vital. Qué sé yo, pueden ser personas que a lo mejor tuvieron un infarto, o personas que tienen complicaciones, digamos, a lo mejor gastrointestinales, digamos, ¿no? Gástricas. En la obesidad tenemos desde personas que a lo mejor tienen un sobrepeso que lo que produce es una limitación funcional, porque justamente por su sobrepeso no pueden hacer o realizar determinadas cosas, hasta obesidades, como en el caso de las obesidades mórbidas, digamos, personas que tienen más de 60, 70, 100 kilos, 200 kilos de más, en donde evidentemente esa obesidad produce riesgo vital. Otra de las características de lo que es la sobreadaptación es que en realidad en las personas, digamos, hay en este tipo de característica, hay una confusión entre asumir responsabilidades y ser querido y aceptado por los demás. Esto también se observa, por ejemplo, en mujeres, ¿no? De pronto que a lo mejor son madres, que tienen muchas responsabilidades con respecto a la casa, al cuidado de los hijos, muchas veces al cuidado de los nietos, y entonces, bueno, tienen una obesidad muy importante, pero como de pronto ocuparse de las necesidades de los otros, atender a los otros, sostener todo tipo de demandas, en realidad, digamos, tiene toda esta referencia de ser querido. Entonces realmente se produce toda esta disociación entre una obesidad que puede estar poniendo en riesgo su vida y el ser querido y aceptado por los demás. Hay una paciente en los grupos que comenzó hace poco tiempo, una paciente con un sobrepeso de 160 kilos aproximadamente, que nunca hizo tratamiento para adelgazar. En los últimos 30 kilos que engordó es donde siente que sus limitaciones crecieron de forma abrupta, y entonces ella dice, bueno, yo era feliz recibiendo a todos a comer y haciéndole todas comidas ricas y encontrándome con todos los fines de semana, aunque eso a lo mejor, aunque esta gordura no me permitiera jugar con mis nietos, por ejemplo, en el piso. Yo no me daba cuenta de eso en aquellos momentos, dice ella, ¿no? Fíjense cómo aparece esta cuestión de la sobreadaptación, que solo cuando empieza a adelgazar se empieza a dar cuenta que poder tirarse al piso a jugar con sus nietos era algo que ella no podía hacer. No lo podía hacer, pero no se daba cuenta que no lo podía hacer. Por eso hablamos de sobreadaptación. ¿Se entiende? Es decir, el hecho de satisfacer las demandas de los otros era tan importante para ella porque de esa forma se sentía querida y aceptada. Pero en ese proceso de sentirse querida y aceptada, cada vez más postergaba, digamos, y se iba postergando hasta el punto de poner, digamos, su salud ya en un riesgo realmente importante. Otro concepto asociado al concepto de sobreadaptación es el concepto de alexitimia,
que también es importante que lo mencione porque se relaciona con la sobreadaptación. Y fíjense, alexitimia tiene que ver con, digamos, y se define por la dificultad para verbalizar emociones, reconocerlas y utilizarlas como señales internas. Tiene que ver con la dificultad también para localizar las sensaciones en el propio cuerpo. Es decir, la persona que está sobreadaptada también, digamos, tiene esto que se llama alexitimia, o sea, esta dificultad para reconocer no solo las sensaciones corporales que nos están hablando a lo mejor de cansancio, sensaciones corporales que nos hablan de dificultades para a lo mejor movernos, sensaciones corporales que nos hablan de dificultades en otros órganos del cuerpo, tiene dificultad para reconocer eso como para reconocer también emociones internas. Esta paciente de la que les contaba recién, evidentemente en todo este transcurso de su vida, es una paciente con esta característica de alexitimia, o sea, no podía reconocer ni las sensaciones emocionales, que hacían que no pudiera disfrutar realmente a lo mejor de la relación con sus hijos y sus nietos, así como lo que no podía tampoco hacer era darse cuenta de cómo todas estas limitaciones que el sobrepeso cada vez más le iba produciendo, le producían señales en su cuerpo. Esto es como, podríamos decir, ella era y estaba sorda a este tipo de señales. Dentro de la alexitimia también hablamos de la tendencia a utilizar la acción como estrategia de afrontamiento ante situaciones conflictivas. Es lo que muchas veces cuando ustedes ven y leen los textos sobre alexitimia, sobre adaptación, se van a encontrar con lo que se denomina la personalidad tipo A, que les recomiendo que lo lean, porque la personalidad tipo A justamente tiene todas estas características de lo que es la sobreadaptación y de lo que es la desconexión con el self emocional y corporal, y la tendencia a utilizar la acción. Las personalidades tipo A están asociadas a las personas que han padecido infartos o tienen riesgo de infarto. Fíjense cómo será este tema de la sobreadaptación y la negación de lo que es lo emocional y las señales internas, que hace un tiempo comenzó un paciente que tenía en ese momento unos 30 kilos de sobrepeso, pero había tenido 2 infartos este paciente, 2 infartos estando de viaje con una diferencia de 1 año. Tanto en el primer infarto como en el segundo infarto, los médicos le recomiendan urgentemente que bajara de peso. Sin embargo, él recién acudió a tratamiento 2 años después, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto de realmente la sordera a lo que es el compromiso corporal y a lo que son las sensaciones, ¿no? O sea, no solo no podía registrar lo que esto le había producido en su cuerpo, sino tampoco podía registrar lo que emocionalmente esto le comprometía, ¿no es cierto? Recién, mucho tiempo después, frente a un desencadenante que es una taquicardia que siente, se asusta y entonces comienza un tratamiento para adelgazar. Pero es muy interesante por esta desconexión que muchas veces uno se pregunta cómo puede ser que una persona puede vivir en estas condiciones y sentir que sigue teniendo una vida. Estoy recordando, no sé si ustedes han visto este paciente, esta persona obesa que ha aparecido muchas veces en televisión, este muchacho mexicano que pesaba como creo que 500 kilos o 600 kilos y que vivía en una especie de remolque, ¿no? Y cómo había armado su vida en función de estar todo el tiempo sentado como si fuera el remolque de un camión. Allí dormía, allí comía, allí trabajaba con su computadora, ¿no? O sea, porque justamente lo que van creando, digamos, en esta característica de la sobreadaptación, la persona se va
como creando una situación que la protege justamente de pensar que su obesidad le está produciendo inconvenientes. Entonces se va armando, digamos, como él no podía caminar, empezó a trabajar cada vez más con la computadora, como no se podía desplazar, le armaron como una especie de esto, en esto que digo, este remolque. Entonces si se tenía que trasladar directamente, ni siquiera se tenía que bajar de ese remolque para ser trasladado, ¿no? Entonces, obviamente, después cuando veamos todo lo que es pensamiento mágico, vamos a ver cómo se relaciona con esta cuestión de la sobreadaptación y de lo que vimos en la primer clase cuando hablamos de las compensaciones. Bien, vamos a continuar. Entonces, cuando una persona obesa viene a consulta, ¿qué dice? Porque como es un paciente sobreadaptado, generalmente la persona obesa no tiene conciencia de enfermedad. En general lo que plantea en su consulta es una sensación de malestar, falta de confort. Puede hablar de que en realidad quiere bajar de peso porque quiere poder usar ropa que le guste. Referirse. Muchas veces el paciente dice, no, yo vengo por salud, como si fuera una cuestión general, como una cuestión... Acá también aparece la sobreadaptación. Yo vengo por una cuestión de salud, dice, ¿no? Pero es difícil cuando uno le pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con tu salud? Le cuesta darse cuenta de cuáles son los límites que la obesidad le impone. ¿Por qué? Porque se ha ido sobreadaptando y de alguna manera le parece que en realidad viene por salud porque lo mandó el médico. Muchas veces cuando el paciente dice, no, yo vengo por una cuestión de salud, es porque el médico le dijo, vaya a adelgazar, ¿no? O sea, acá es lo que vemos, que esta sobreadaptación hace que el paciente no tenga conciencia. Siempre que hay sobreadaptación, el paciente no tiene conciencia de enfermedad. ¿Se entiende? Según Freud, son 3 las fuentes de sufrimiento psíquico que tiene una persona. El cuerpo, la realidad exterior y la relación con los otros. En función de estas fuentes de sufrimiento psíquico, vamos a tener lo que denomina Zuckerfeld las variaciones adaptativas. O sea, frente a estas 3 fuentes de sufrimiento psíquico, el cuerpo, la realidad exterior y la relación con los otros, la persona va a producir alguna de estas 4 opciones. Puede adaptarse, que es transformar activamente. Puede desadaptarse, que es hacer síntomas, desarrollar una neurosis, por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo o una fobia. Puede sobreadaptarse, que es adecuarse formalmente, que era lo que estábamos viendo. Bueno, y la cuarta, que es la paradaptación, que tiene que ver con todo lo que es psicopatía y sociopatía, que implica desafiar confusamente la realidad. Está relacionado con las adicciones, la drogadicción, la delincuencia, o sea, otro plano. Pero en las 3 anteriores, digamos que las voy a repetir, que es la adaptación, que implica transformar activamente, la desadaptación, que implica hacer síntomas a nivel psicológico, que es, digamos, la neurosis, o sea, hacer un trastorno obsesivo-compulsivo, o sea, frente al sufrimiento psíquico que le produce a una persona la relación con los otros o con el cuerpo, la persona desarrolla una fobia o un trastorno obsesivo-compulsivo o una neurosis histérica, por ejemplo. Y la sobreadaptación, que es lo que venimos trabajando hasta ahora, que tiene que ver con esto de adecuarse formalmente, desconectándose del registro emocional y corporal. Ahora bien, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿la iniciación del tratamiento implica ya la ruptura de la sobreadaptación? No. O sea, una persona puede iniciar un tratamiento para adelgazar,
pero esto no significa que haya realmente producido un cambio en esto. Simplemente inició una acción que tiene que ver con la transformación. Empezó obviamente algo a producirse en su interior que le empieza como a hacer ruido, diríamos, internamente para que se movilice en función de comenzar con un tratamiento. Pero en realidad ni la iniciación del tratamiento ni el bajar de peso implican necesariamente la ruptura de la sobreadaptación. Paula es una paciente que comenzó hace aproximadamente 4 meses. Pesaba al inicio del tratamiento alrededor de 170 kilos más o menos. Y una vez cuando estábamos trabajando estas cuestiones de cómo se sentía cada uno, ella un día dijo: yo era una princesa, me sentí siempre una princesa. Cuando uno la ve a ella, sus características, su cuerpo, realmente diríamos, la disparidad entre lo que tenemos incorporado como princesa y lo que ella representa, evidentemente dista mucho de parecerse, ¿verdad? Pero fíjense que la percepción de ella, y entonces ella dice: yo siempre tuve todo lo que quise, siempre me sentí feliz. No se me ocurría que estar gorda me podía estar produciendo algo malo. Cuando ella comienza tratamiento, en esta paciente sí hay realmente se produce un shock en ella, porque un día la hija le dice: mamá, por favor, ¿por qué no empezás a cuidarte? Ya le habían dicho varias veces este tema de cuidarse, ¿no? de empezar un tratamiento. Y entonces, y la hija le dice: mamá, ¿cuándo vas a empezar un tratamiento? Y ella le contesta: bueno, de algo hay que morir. Y la hija, una chica grande, o sea, de alrededor de unos 20 y pico de años, se larga a llorar y le dice: no, mamá, yo no quiero que vos te mueras. Y eso fue un shock en ella, de pronto percibir, digamos, cómo en realidad esto de su obesidad y tomar conciencia del miedo que tenía su hija de que a ella le pasara algo, fue como realmente como si hubieran golpeado a este cerco que crea la sobreadaptación, a este cerco disociativo, digamos, con la realidad, que crea la sobreadaptación, que ella de pronto se mira a sí misma y empieza a darse cuenta, digamos, de lo gorda que está. Es muy interesante porque cuando ella ahora ha bajado alrededor ya de 30 kilos más o menos, ¿no? Y entonces y empezó a poder hacer gimnasia, o sea, hacer todo el trabajo, digamos, de actividad física que proponemos acá en el instituto para personas obesas. Empezó a movilizar su cuerpo y entonces ahora se está empezando a dar cuenta, digamos, de lo que su obesidad la estaba limitando. Pero fíjense que es una persona que tiene 53 años, o sea, y hace muchos años, o sea, su peso mínimo deben haber sido 100 kilos y es una persona que mide 1,50 m, ¿no? O sea, fíjense cómo es la sobreadaptación, cómo de alguna manera el despertar, podríamos decir, o esta fisura que se hace en su sobreadaptación, digamos, tiene que ver con percibir, digamos, el daño que su problemática estaba produciendo en su hija. Entonces, cuando pensamos en qué curso tiene que llevar, digamos, la sobreadaptación, en función de ir dando paso a una situación diferente, a una situación propicia al cambio, es cuando empiezan como a producirse, digamos, insights, tomas de conciencia que hacen que el paciente pueda reconocer la pérdida del estado anterior.
Esto implica que seguramente cuando empieza a darse cuenta de lo que su obesidad le estaba afectando, de cómo de alguna manera todos los límites a los que estaba sujeta realmente le producían, digamos, una disminución muy importante en su calidad de vida, allí se empieza a producir, digamos, estas tomas de conciencia que en algún punto pueden entristecer, pueden hacer sentir, digamos, como comenzar como también una cierta crisis, digamos, frente a esto. La sobreadaptación, a partir de estos insights, tiene que ir produciendo diferentes conductas adaptativas en el paciente, porque en realidad poder salir de este circuito que implica el no cambio. Por eso digo que cuando pensamos en que si comenzar un tratamiento o bajar de peso y decimos que no necesariamente implica haber transformado la sobreadaptación, es porque en muchos casos a lo mejor la persona sí hizo una dieta restrictiva, bajó a lo mejor 30 kilos, pero apenas, digamos, dejó ese tipo de dieta restrictiva, comenzó a engordar de nuevo y fue abandonando todos los hábitos que había incorporado en ese breve periodo de tiempo. La adaptación se va viendo en todos los cambios que va realizando la persona, que tienen que ver con la percepción de lo que fue su realidad anterior, o sea, darse cuenta de cómo estaba viviendo. Cuando vimos el concepto de compensación, ¿se acuerdan en la primera clase cuando hablamos de compensación como una de las características de los pacientes con autoestima demasiado alta? Bueno, los pacientes que tienen compensación de esta característica son pacientes sobreadaptados. Son pacientes que en esta condición, al sentirse exitosos, creen que la obesidad no les produce ningún tipo de limitación. Entonces, cuando este paciente comienza, digamos, a producir un cambio en su interior, cuando realmente comienza a darse cuenta de los verdaderos límites que la obesidad le impone. Cuando comienza a darse cuenta que cuando dice a mí la obesidad no me limita en nada, está dejando de percibir estas señales que hablamos tanto de sus aspectos emocionales como de sus aspectos físicos, de sus sensaciones y de los inconvenientes, digamos, que la obesidad le trae. En una de las viñetas clínicas que les mandé, que les pusimos en la página, supongo que habrán leído, de relatos de pacientes, hay un paciente que decía que él estaba muy bien, que a pesar de estar obeso, no sentía que su obesidad le limitara en nada, salvo por este problemita de la apnea, dice, lo habrán leído ustedes. Fíjense cómo esto que hablamos de la distorsión, en esto de minimizar, ¿no?, el efecto que la problemática producía a nivel de una apnea que implica el tener alteraciones respiratorias, ¿verdad? Entonces, una persona, podemos decir que va produciendo cambios, es cuando verdaderamente puede producir lo que es la adaptación. Bueno, entonces, ¿qué es la adaptación? Porque hasta ahora venimos hablando de la sobreadaptación. Entonces, para poder manejar este concepto, ¿qué es la adaptación? La adaptación es, entonces, la capacidad para darse cuenta de la realidad, para registrar el malestar y realizar acciones para modificar esa realidad. Entonces, si lo traducimos a nuestro paciente obeso, sería la capacidad para darse cuenta de cuánto le está afectando su obesidad, tanto a nivel de su cuerpo como a nivel de sus vínculos, como a nivel de sus emociones.
registrar el malestar que eso le produce, registrar ese malestar, registrar a un nivel consciente ese malestar, no decir, sí, esto me está afectando, porque hay una diferencia también entre decir algo y verdaderamente sentirlo. Cuando hablamos de tomar conciencia, no hablamos de, sí, yo me doy cuenta. Las personas muchas veces dicen, sí, uy, estoy gordo, sí, me estoy dando cuenta que estoy engordando. En realidad, la toma de conciencia implica ejercer una acción sobre esa realidad. No es cierto que alguien tome conciencia y no haga nada. La toma de conciencia, para poder diferenciar, digamos, no es discursear acerca de mi problema, es realmente hacer acciones para trabajar sobre esa conciencia de algo que me he dado cuenta, digamos, ¿no es cierto? Por eso, cuando decimos que adaptación es la capacidad para darse cuenta de la realidad, para registrar lo que nos pasa y realizar acciones para modificarla, allí es donde estamos tomando conciencia. No existe toma de conciencia sin acción de modificación. Cuando el paciente dice, sí, no, yo soy consciente de que esto está discursiando en realidad, forma parte de su discurso de sobreadaptación, porque recuerden que la sobreadaptación es la adecuación formal. El paciente puede decir, no, sí, yo me doy cuenta que la obesidad es una enfermedad, pero seguir comiendo y seguir sentado frente a una mesa de kilos de manjares y no hacer nada, digamos, ¿no? Entonces, cuando pensamos, bueno, muy bien, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que propiciar o promover nosotros? ¿O cuándo nos vamos a dar cuenta de que nuestro paciente está transformando su sobreadaptación en una adaptación activa? Cuando produce cambios en su conducta alimentaria, pero no solo cambios a nivel de hago bien la dieta o no hago bien la dieta, sino cuando también puede empezar a darse cuenta de las consecuencias que le producen determinados excesos, cuando puede empezar a anticipar, cuando puede empezar a decir, no, mejor esto no me lo voy a comer o mejor esto no lo voy a hacer porque sé que me hace mal, cuando empieza a registrar los cambios en su cuerpo, cuando empieza a reconocer que para poder mantener su adelgazamiento va a tener que sostener determinados cambios y que no va a poder volver al estado anterior. Digamos que hay cosas de su vida anterior, de cuando estaba obeso, que van a tener que cambiar y que van a tener que cambiar en forma permanente. Paula, esta paciente que les decía recién, dice, y claro, yo ahora me doy cuenta que los tengo que invitar menos a comer a mi familia, a mi casa, porque si los invito con la misma frecuencia que venían antes y sigo haciendo las mismas cosas, no voy a poder seguir adelgazando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ella está realmente produciendo un cambio, está produciendo una adaptación diferente en donde ella se está dando cuenta que hay ciertos cambios que tienen que ver con los aspectos internos, que es todo esto que venimos viendo, cómo está cambiando en sus creencias, en su cuerpo, en sus emociones, pero también se empieza a dar cuenta que estos cambios también van a producir cambios en lo externo, es decir, en sus vínculos, tanto familiares y sociales. Por momentos teme pensar que a lo mejor si deja de hacer esos almuerzos pantagruélicos a los que invitaba a su familia, con todas esas exquisiteces que cocinaba y que comía, la dejen de querer. Pero a partir de todo esto que ella viene trabajando, se está dando cuenta que en realidad sus hijos la van a querer siempre y que en realidad lo que ella va a producir, digamos, como cambios en su familia con respecto a su cuerpo, realmente son cambios para mejorar, ¿verdad? Bueno, para terminar, tenemos que concluir que el paciente va a ir saliendo en la medida que pueda y en la medida que nosotros podamos ir guiándolo de su sobreadaptación para comenzar a adaptarse a todos los cambios que el adelgazamiento le implica.
cambios en todos los niveles, a nivel de su cuerpo, a nivel de sus emociones, a nivel de su relación con los otros, adaptándose, como dije, activamente para que este adelgazamiento realmente pueda ser un adelgazamiento que permanezca en el tiempo. Sabiendo que la única manera, como les decía yo, creo que en la primera clase, la única manera de poder sostener un adelgazamiento en el tiempo tiene que ver con este sostén psíquico del adelgazamiento. Porque, como bien sabemos, la obesidad es una tendencia en la persona, o sea que la única manera de poder sostener ese adelgazamiento es a raíz de los cambios que esa persona puede hacer en su estructura mental, que es lo que le va a ayudar a sostener su tendencia. Bueno, con esta clase finalizamos el eje 1, que era el perfil psicológico del paciente obeso. Nos estaremos encontrando dentro de 15 días con el eje número 2, que es el pensamiento mágico en la obesidad. Hasta pronto.